Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión virtual de nuestro Círculo de Lectura con Perspectiva de Género, de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me presento con ustedes, soy Gilda María García Sotelo, soy encargada de despacho de la Unidad General de Igualdad de Género. Nuestro Círculo de Lectura con Perspectiva de Género, como saben, es un espacio de reflexión que creamos a partir de la pandemia por COVID-19 y cuyo objetivo es acercarnos a través de la literatura y el periodismo a la deconstrucción y el aprendizaje sobre temas relacionados con la igualdad de género. El día de hoy, la discusión correrá a cargo de dos notables mujeres y profesionistas. La ministra Norma Lucía Piña Hernández conversará con Alejandra M. Vázquez sobre su obra Su cuerpo de Harán. A través de esta conversación, pondremos sobre la mesa un tema particularmente complejo y cercano para todas y todos en estos tiempos: el trabajo de los cuidados no remunerados. Para quienes no conozcan a Alejandra o no hayan tenido la oportunidad de leer su libro, les comparto algunas pinceladas sobre su currículum. Ella estudió lengua y literatura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y adquirió estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante de la colectiva interdisciplinaria Pensar lo Doméstico y del comité organizador del Encuentro de Escritoras y Cuidados. En 2008 publicó el poemario Esto pasaba lejos, con el apoyo del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Aguascalientes. En 2018 ganó el premio Dolores Castro de Ensayo, con Su cuerpo de Harán, precisamente obra de la que hoy hablaremos, publicado en 2019 por el Periódico de las Señoras, Enjambre Literario y Caja Negra, en cuyo sitio pueden descargarse gratuitamente su libro, que les recomendamos ampliamente. Coordina talleres y laboratorios de escritura con enfoque de cuidados. Es parte del proyecto ensayístico de escritura colectiva Lucrecia se dispone a la escritura 2020, en coordinación con la Compañía Teatral Estable de la Universidad Veracruzana. Alejandra y ministra Piña, sin más les doy la bienvenida, colocando esta disyuntiva sobre la mesa. ¿Cómo hacemos para que lo doméstico y los cuidados de nuestros seres queridos, asuntos en apariencia comunes y tramposamente familiares, citó Alejandra, dejen de representar un punto ciego en la precarización del ámbito laboral? Adelante, ministra, iniciamos. Hola, Alejandra, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Gilda, que es la encargada de la Unidad de Igualdad de Género, el haber recomendado la lectura de tu libro. Y quiero agradecerte a ti, el que estés con nosotros y nosotros, y también el haber escrito tu libro. Este libro, como tú sabes, hay muchos libros que enfocan el feminismo o el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico y de cuidados, a través de diversos enfoques. Hay un enfoque teórico que te hace adquirir conocimientos, un lenguaje apropiado. Hay libros de estadísticas. Todos estos libros le dejan al lector un sentimiento determinado. Por ejemplo, las estadísticas te pueden dejar cierto enojo al ver una realidad reflejada en números. ¿Qué sientes tú que deja tu libro al lector y a la lectora? ¿O qué pretendías tú conseguir con la escritura de tu libro? Bueno, muchísimas gracias primero, ministra, y a todas las involucradas en esta conversación. Y justamente la conversación es lo que yo quería plantear con mi libro. Yo escribí este libro sin saber todavía si iba a tener lectoras, si iba a poder conectar, pero tenía una sensación de que platicar mi experiencia con el ensayo, que es mi manera de estar en la escritura, podía, digamos, aferrarme a esa idea de plantear conversación. Eso era lo que más yo quería con ese libro, porque lo escribí en solitario, lo escribí sin saber mucho sobre, pues era mi primer libro también, entonces no sabía como qué iba a pasar con él, pero yo sabía que quería conversar eso que me estaba pasando, porque me estaba cambiando la vida, porque es verdad que no es lo mismo la teoría, que era algo que ya había yo explorado y que ya había yo leído, y claro que sabíamos de las dobles, triples jornadas, etcétera, a estar viviendo como cuidadora remunerada
en el ámbito familiar. Entonces, eso quería, plantear conversación, y creo que eso sí se ha logrado hasta cierto punto, y me encanta eso, y lo agradezco mucho. Yo te voy a decir que personalmente la sensación que me dejó tu libro fue muy agradable. Tienes una escritura muy ágil, de fácil lectura, de momentos y frases y reflexiones comunes que nos hacen sonreír, pero al mismo tiempo nos hacen hacernos conscientes de una realidad, pero de una realidad que todas las mujeres vivimos y que vivieron nuestras madres y nuestras abuelas, pero con un sentimiento agradable, no de enojo, sino de motivación. ¿Sí me explico? De hacerte consciente de esa realidad. Me encanta, por ejemplo, lo que decías, que en este trabajo de cuidados, tanto de trabajo doméstico como de cuidados, no hay felicitaciones, no hay evaluaciones. Me encantó la frase que dices, no se dice, a ver, vamos a ver qué bien trapeado está el piso, ¿no? O sea, eso no existe. No existe evaluar, medir, reconocer. Y hay una pregunta que me encantó, que dices, ¿cuántos millones, cuántos millones de gracias o cientos de millones de gracias me alcanzarán para irme de vacaciones? Eso es totalmente real y visible. Muchas veces el reconocimiento del trabajo de la mujer, madre cuidadora consiste en las gracias de las personas con las que estamos. Y lo dices muy claro, ¿y con cuántos millones de gracias me alcanza para irme de vacaciones? Eso es la realidad del trabajo de la mujer en la actualidad. Otro acierto de tu libro es que manejas la teoría, pero vas manejando la teoría y al mismo tiempo nos vas contando de la abuela, de la autora, de la madre, del tío jubilado, o sea, nos vas dando los personajes y nosotros podemos colocar a nuestros seres cercanos en cada uno de ellos. Simplemente nos hacemos realidad lo que es nuestra vida cotidiana y eso nos hace conscientes. Te quería comentar, por ejemplo, ¿consideras que esta figura puede ser trasladada a otro tipo de parentescos? Te pongo en contexto. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios con relación a la figura de la compensación como reconocimiento de la doble jornada laboral, particularmente tratándose entre cónyuges. O sea, los dos trabajan, pero la mujer se sigue haciendo cargo de los trabajos domésticos y de cuidado. ¿Esta figura podría ser trasladada a otro tipo de parentescos que no sea de cónyuges? ¿Se puede tratar esta figura a través del derecho? Ejemplo, la tía, la sobrina. Yo creería que sí, porque es justamente reconocer que los esquemas familiares están llenos de esos trabajos que no están ni siquiera nombrados como trabajos. Yo creo que sí, aunque sabemos que el trabajo de todas maneras tiene sus precariedades y las cosas a revisar, de todas maneras a mí sí me parece muy importante comenzar por decir es un trabajo, y esta cuestión de la compensación creo que también es un nombre muy exacto, ¿no? Como que es una compensación tal cual a muchas otras cosas que también tienen que ser revisadas, pero que sí es un primer paso y sí es muy importante. Es decir, yo creo que si hay esas estructuras ya, creo que sí es muy viable llevarlas a todas estas otras relaciones, porque las familias, pues lo digo ahí en el libro, ¿no? Las familias son pequeños gobiernos. En realidad sí se replica todo esto de las relaciones, incluso de poder, ¿no? Y de cuidados y de todo esto en las familias, y hay que reconocerlo, me parece. ¿Cómo crees tú que podemos contribuir las juezas y los jueces en el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados que en la actualidad siguen realizando la mayoría de las mujeres? ¿Cómo podemos contribuir? Es
muy importante esa labor, sobre todo en este ámbito en el que justamente esta división de lo privado y lo público es como tan evidente, ¿no? O sea, justamente en el área, pues en esta área, ¿no? En el área de la justicia, de la impartición de justicia, etcétera, creo que siempre se pide como esta sensación de objetividad, ¿no? Absoluta, pero eso también creo que a veces tiene una carga muy fuerte de, pues, esta invisibilización que se ha venido dando durante tantos siglos. Entonces creo que es una gran oportunidad también cómo podemos ir permitiendo que el ámbito de lo privado, que sabemos que sostiene la vida pública además, pues con todo esto que estamos diciendo, cómo el ámbito de lo privado puede ir entrando también a estos ámbitos públicos tan objetivos, tan formales, tan importantes, porque si no reconocemos que somos cuidadas y somos cuidados, que también cuidamos, por mucho que seamos, que tengamos investiduras, por mucho que tengamos puestos, por mucho que tengamos una función pública, por ejemplo, somos personas vivas, estamos siendo cuidadas y cuidados. Entonces, eso me parece importantísimo, esa vitalidad, que justamente se trata de eso, los cuidados, ¿no? De poner la vida en el centro, y eso quiere decir transformar todo lo demás. Y yo creo que sí hay maneras, ¿no? No sé si hay esquemas ya al respecto, digamos, de sistemas judiciales en los que esta bocanada de vitalidad vaya entrando y se puedan reconocer a las juezas, a los jueces como personas que cuidan, que son cuidadas, que también reconocen estos esquemas en sus ámbitos y que por lo tanto hay que, pues sí, hay que dejar de seguir alimentando esta dicotomía pues tan falsa, ¿no? De lo público, que es una cosa, y lo privado, que es a puerta cerrada siempre y que no hay que la ropa sucia se lave en casa y esas cosas, y no, eso sostiene también pues todas estas injusticias, ¿no? A mí me interesaría muchísimo ver cómo se puede hacer, ¿no? Y a nivel emisión de sentencias, ¿qué debemos, a tu juicio, reconocer y hacer los juzgadores y juzgadoras? Ahí estaría muy interesante también poder conversarlo, porque no sé, quizá no sé tanto de las funciones, pero sí creo que por lo menos empezar a tener estas figuras, como decía, ¿no? De las cuidadoras, de los cuidadores, digamos que fueran figuras legales también, que fueran parte de nuestras conversaciones públicas, porque es que si no, luego, pues ahí se pierden muchísimas cosas, ¿no? Creo que, por ejemplo, trabajar por los términos, ¿no? Por los términos públicos, para todas estas funciones de cuidadoras, de cuidadores, de remuneración, de esquemas familiares, ¿no? Que también se trata un poco de romper esta zanja entre lo público y lo privado. Y yo creo que empezando quizá por conceptos, por términos, por reconocimiento de relaciones de cuidado, sí se pueden tener más herramientas para todas estas sentencias, pues me imagino de lo familiar, del ámbito de lo privado, que luego es muy difícil, supongo, de tratar de mediar, ¿no? Porque no hay suficiente vocabulario para empezar, no hay reconocimiento. Tú dices una frase que me encantó, que los filósofos podrían decir o dicen, lo que no se nombra no existe. Y tú dices, podríamos descubrir qué tanto cambia el mundo si cambiamos el lenguaje. Entonces, el reconocimiento legal de este tipo de figuras puede hacer que poco a poco se vaya cambiando estas estructuras y el trabajo no remunerado. Hay tú manejas muy bien el libro porque lo manejas desde todos los ámbitos, personas adultas mayores, cuestiones de política pública, el enfoque que me encantó además de cómo, y que además estamos muy acostumbrados las viejas generaciones, las nuevas generaciones como la tuya, por fortuna están visibilizando esto y creo que eso es el principio del cambio. Tú nos dices, al trabajo público habría que añadir lo que sucede en la casa y que no se asimila como trabajo, porque nos han enseñado que lo que se hace en privado se hace por voluntad, por afecto o por costumbre. ¿Qué nos puedes decir de esto? Es un asunto muy importante a poner sobre la mesa una y otra vez, porque también pues por toda esta tradición, muchas mujeres nos resistimos, por ejemplo, a nombrar nuestros cuidados como trabajo, porque hay muchas cosas involucradas ahí también.
Es verdad que hay afecto, es verdad que hay acompañamiento, que hay reconocimiento a la vida de las otras personas y que eso también nos da otro tipo de remuneraciones emocionales, afectivas. Es decir, creo que necesitamos también reconocer eso y al mismo tiempo ver cómo articulamos este otro lenguaje que tenga que ver con justamente pues el reconocimiento público de estos trabajos, porque si no, vamos a seguir reproduciendo sobre todo mucha precariedad a las mujeres, sobre todo entre más tiempo se dedican al trabajo de cuidados no remunerado, en más precariedad están las mujeres, ¿no? Y eso creo que lo podemos ver, es proporcional. Entonces, sin dejar de reconocer los afectos, sin dejar de reconocer el amor y todas estas cosas que están involucradas, también recuperar todos los saberes, todas las técnicas, todas las cosas que implica hacer este trabajo, porque no es arte de magia, no es amor, hay un montón de cosas ahí involucradas que por eso le llamamos trabajo, ¿no? Y creo que eso cambiaría además todo lo demás. Si incorporamos esto, yo sí, esa es mi apuesta, ¿no? Por eso estoy en esto y por eso escribí el libro, porque sí creo que por ahí está el asunto para ir cambiando todo lo demás. Coincido contigo, hay muchos trabajos que se hacen con amor. La diferencia es si son remunerados o no, ¿no? O sea, tienes un capítulo que dices, ¿a quién le gusta trabajar? Trabajamos porque queremos trabajar. Y pones una anécdota muy simpática. Entonces, todos necesitamos trabajar y muchos trabajamos por amor, porque estamos convencidas de qué es lo que queremos hacer y qué es nuestra vocación y qué es nuestra función, y lo hacemos con amor. Nada más que sí estamos remunerados y el trabajo con amor en casa no tiene remuneración. Fíjate, ayer se publicó una encuesta por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, y junto con InMujeres, en donde, y hoy precisamente se le está dando publicidad, de mujeres, el 31% que tiene trabajo remunerado y el 67% tiene un trabajo no remunerado. Entre ellos, o sea, aquí cuentan trabajo de cuidado, limpieza, cocina, todo eso. Y en los varones, el remunerado es el 69% y no remunerado, 28%. Esa es la estadística que decía que refleja y que como mujer te revela qué es lo que hay que cambiar. ¿Qué políticas públicas crees que deberían implementarse de manera prioritaria para que el trabajo doméstico y de cuidado sea visible, retribuible, valorado y mejor distribuido? Creo que se pueden ir adoptando esquemas que ya se han visto en otros lugares que van funcionando yo siempre digo como para empezar el asunto, porque hay muchas cosas por delante, pero sobre todo casi siempre se remunera a las cuidadoras, pero siempre es como pasa por las cuidadoras, pero siempre llega a la persona cuidada. Digamos que el bienestar de la persona cuidada casi siempre se pone al centro y eso es totalmente comprensible, hay que sostener eso, pero también que las cuidadoras estén en el centro también de políticas públicas. Hay muchas necesidades que ya están diciendo por muchos lados, tanto las trabajadoras, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, que sí son remuneradas, pero que necesitan muchísimos otros esquemas porque, pues, son trabajadoras, ¿no? Y los esquemas que existen no les son suficientes o no se pueden ajustar a su trabajo. Entonces, escuchar a las cuidadoras a mí me parece que es, o sea, sobre todo a las cuidadoras de tiempo completo, ¿no? Porque todas las mujeres cuidamos, es verdad, y creo que ahorita lo que se puede empezar a poner ya sobre la mesa es que las trabajadoras de tiempo completo tengan sus propios programas, tanto las que ya son remuneradas y están luchando por derechos laborales específicos, como las que no son remuneradas y necesitamos empezar a ver qué programas pueden estar ahí. Pero yo creo que escuchar a las cuidadoras es como
lo básico, porque ellas ya saben, o sea, se sabe qué necesitan, pues, ¿no? Y creo que sería muy, muy importante. Por ejemplo, recientemente hemos tratado el tema de las diversas masculinidades y la crítica hacia las prácticas machistas. ¿Tú qué mensaje le podrías dar a los varones, que afortunadamente tenemos audiencia masculina? ¿Qué mensaje le podrías dar a los varones en particular para hacerlos partícipes activos en la reconfiguración del trabajo doméstico y de cuidado? Yo sí les diría que tengo un mantra que saqué para otra conversación, que es el yo aprendo a cuidar, yo reconozco a quienes me cuidan, yo necesito que me cuiden, yo necesito cuidar. Y un poco esas 4 oraciones para mí son como el mantra al que llegué para poder poner a conversación esto de que los cuidados no nos son ajenos, porque siempre parece que como han estado feminizados todo el tiempo, luego los varones no saben por dónde entrar, y no es verdad, porque todo el tiempo, o sea, sí somos personas vivas, somos personas que son cuidadas, todas y todos nosotros. Entonces creo que empezar por parar un poco, reconocer quién los cuida, a quiénes están cuidando, qué necesitan para aprender de todas estas mujeres, sobre todo de las mujeres que profesionalizan el cuidado o que lo hacen de tiempo completo, y este reconocimiento de la necesidad de cuidar que tenemos, porque de verdad lo tenemos, ¿no? Porque sostener la vida es algo que nos corresponde como humanidad, digamos, y creo que es más bien tener conversaciones pues, colectivas con ellos mismos, porque el cuidado no les es ajeno, ¿no? No porque esté feminizado quiere decir que les es ajeno. Supongo que sus rutas serán otras y tendrían que empezar también a conversar sobre eso para ver también cómo podemos pues entablar esa conversación, pero no, o sea, eso sí yo les diría, el cuidado no les es ajeno, varones, eso. Fíjate que cuando terminé de leer tu libro, tú lo estás planteando en función de que tú decidiste, no tuviste, tú decidiste tomar el trabajo de cuidadora de abuela, ¿no? Tú eres autora, pues abuela, ¿no? Tú lo decidiste así. Pero lo enfocaste al mismo tiempo como un trabajo realmente. Y si este trabajo, bueno, gratificante en el sentido de que era tu abuela, si este trabajo te iba a dar otro tipo de retribuciones en función de que era un trabajo, no te fuiste a cuidar a tu abuela porque eres buena nieta, te fuiste lo decidiste como trabajo, y esa es la visibilización que necesitamos todas las mujeres en todas nuestras casas y en toda la familia. Yo lo vi también al revés. ¿Qué tanto, por ejemplo, las juezas, las magistradas, llevan ese sentimiento de ser cuidadora a su juzgado, a su tribunal, con sus compañeros, con sus colaboradores? ¿Cómo? Eso no viene en tu libro, pero ¿cómo ves tú a la inversa, no? Que la mujer sí lleva ese papel de cuidadora a su ámbito laboral. ¿Cómo lo ves tú? Yo, a lo mejor está sesgada mi visión porque yo digo que siempre pasa, ¿no? Sí, claro, o sea, desde ser mujer me posiciono, desde todo esto que veo, yo sí tengo ese filtro del cuidado para todo y sí lo veo todo el tiempo. Las mujeres llevamos el cuidado también a la vida pública y por lo tanto eso es como una especie de jornada más también en nuestro trabajo remunerado, porque es muy claro, ¿no? Hay un dato de que, por ejemplo, para el cine, eso me lo dijo un amigo cineasta, que para el cine uno de los primeros trabajos que se reconoció a las mujeres fue el de editoras, porque editar es cuidar, hacer el montaje y todas estas cosas implica muchísimo cuidado, mucha minuciosidad, y eso se reconocía mucho a las mujeres. Y así hay un montón de también otros trabajos que están feminizados, porque tienen que ver con el cuidado, como la docencia, por ejemplo, ¿no? Y entre más pequeños son los alumnos y alumnas, más mujeres hay al frente de esos trabajos. Entonces, sí es algo que está absolutamente ligado. El trabajo remunerado y nuestros cuidados como mujeres
sí están relacionados, y yo diría que sí, habría que hacer un estudio ahí o algo, pero yo diría que sí está totalmente vinculado. Sí, yo lo pensaba, porque hay trabajos, como tú dices, 100% feminizados, ¿no? Enfermeras, maestras, pero en relación al trabajo mismo que es de cuidado. Pero si queremos salir, salimos de esos ámbitos, pero seguimos siendo cuidadoras en nuestro ámbito laboral, al margen de nuestra función, abogadas, eh, empresarias, ingenieras, tenemos el mismo sentimiento, la empatía de seguir cuidando en nuestro ámbito laboral. Unas podemos ser más exigentes o no, en función de esquemas, pero que podrías exigir a tus propios hijos, a tu propia familia, pero seguimos teniendo la empatía de ser cuidadoras aún en el ámbito laboral. A ver, ¿por qué nos cuesta a tu juicio? Porque tu libro se enfoca mucho al enfoque de los adultos mayores. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer la necesidad de adoptar políticas integrales en materia de cuidado, tanto para las personas que requieran cuidados como para las propias personas que cuidan? ¿Nos da miedo enfrentarnos a esta realidad? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, se ha acentuado tanto la división entre vida pública y vida privada, que parece que a la vida pública no le interesa esa vida privada que se sostiene sola, entre comillas, pero no es verdad. Esa vida privada está politizada totalmente y además sostiene la vida pública. Entonces creo que, supongo que también muy a conveniencia, porque eso significaría así mover todo, de verdad todo, muy a conveniencia, pues se ha ido pues reforzando esa dicotomía entre lo público y lo privado. Y de verdad hay muchos discursos, pero muchísimos. Estamos llenas de discursos que están reforzando todo el tiempo que lo que se hace a puerta cerrada en las familias, en las casas, no tiene que ver con la vida pública. Y todo se ha construido a partir de eso. Entonces, voltear a ver desde eso construido a la vida privada y decir, no, es que necesitamos romper esa barrera, es difícil, pero es urgente. Ya supongo que también sí nos da miedo, porque eso significaría reconocer muchas violencias, reconocer muchas estructuras que son injustas, pero pues ya es algo que es urgente porque está precarizando a muchas mujeres sobre todo. Entonces, eso es algo que ya no podemos permitir, ¿no? Sí, sí, es muy agradable la lectura de tu libro porque nos visibilizamos en lo privado. Yo creo que la mayoría de las mujeres nos visibilizamos en lo privado, al margen que tengamos profesión o no tengamos profesión, eso es otra cosa, ¿no? Nos visibilizamos en lo privado y da risa que aceptas que tú muchas veces estás en ese esquema. ¿Sí me explico? O sea, no es algo alejado a ti por más profesionista y cargos que tengas, eres parte de eso, de ese esquema que sigues viviendo en la realidad. El título de tu obra, ¿cómo lo dimensionas? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos reflejas? Yo te soy sincera, cuando lo leí, cuando Hilda me dio el título, lo sentí fuerte, ¿no? O sea, tu cuerpo dejará, yo dije, ¿de qué se trata el libro? ¿No? O sea, ¿cómo lo dimensionas? ¿Qué nos quieres decir? ¿Por qué le pusiste así? Ay, a mí me gusta mucho hablar del título, así que gracias por la pregunta, porque yo tomé ese título prestado, robado, de un poema de un poeta que me gusta mucho, que es Francisco de Quevedo, del barroco español, y tiene un poemita que se llama Amor constante más allá de la muerte, es un soneto. Y es un soneto como bastante popular y todo, y al final él habla como de este amor que nos hace trascender más allá de la muerte. Entonces, que todo sacrificio hecho en la tierra vale la pena porque vamos a encontrar una vida, bueno, una vida después de la vida, ¿no? O sea, como que esa promesa de trascendencia. Y al final tiene una estrofa que dice justamente, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Y a mí me gusta mucho Francisco de Quevedo,
pero en algún momento, cuando estaba en trabajo de cuidados, no sé, supongo que leí, no me acuerdo mucho exactamente del proceso, pero me traje a la memoria ese poema y dije, no, Francisco de Quevedo, no estoy de acuerdo contigo. Lo que se hace en la tierra, lo que se hace en vida, es importante que sea reconocido en vida, es importante que esos cuerpos que se están dejando sean nombrados, sean reconocidos, sean remunerados, y nada de que todo sacrificio luego va a valer la pena para una vida eterna. Y es un poco darle la vuelta a ese poeta que yo además quiero mucho, Francisco de Quevedo, pero pues que vivió en otra época y eran otras cosas. A él lo remuneraba el rey, que a él no le importaba si quién lo cuidaba o no. Pero yo sí traje ese fragmento y me parece muy fuerte eso de dejar el cuerpo, pero además me parece que sí representa lo que se hace en el trabajo de cuidados, justamente. Sí, te digo, cuando leí, lo oí muy fuerte. El libro al final, te digo, me dejó otra sensación, pero sí, el título es fuerte. Tu cuerpo dejarás. Y muy bonito además. ¿Cómo piensas tú, abogados, jueces, todos los operadores jurídicos, podemos contribuir? Ya sé que tú no eres abogada, pero entonces no necesitas usar términos jurídicos. Desde tu espacio, desde donde tú te encuentras, desde tu piso, ¿cómo crees que podemos contribuir jueces, operadores jurídicos, a cambiar toda esta estructura poco a poco? Y en principio, digo no poco a poco, ojalá fuera rápido, pero bueno, tenemos que empezar. ¿Cómo piensas tú que podemos contribuir a cambiar esta estructura? Yo tengo la impresión de que todas estas investiduras de repente como que dan cierto, digamos, como cierto sesgo, que es comprensible pues, pero que es como que la investidura legal a veces hace justamente olvidar pues todas las cosas que, pues reconocer el contexto, reconocer lo que no alcanzamos a ver, por ejemplo. Entonces no sé si haya algún mecanismo como para que no sea tan fuerte esa investidura, que no, justamente que no haga puntos ciegos y que siempre se pueda reconocer que hay otras cosas que no se alcanzan a ver, que hay otras cosas que se necesitan atender, como todas estos trabajos invisibles, y que pues todas las personas estamos siempre hablando desde un lugar específico, seamos lo que seamos en cuanto a oficio, profesión, etcétera. A mí una de las cosas que me ha dado el feminismo es justamente eso, poder reconocer el lugar desde el que estoy enunciando. Y creo que eso es algo que podemos llevar a todos los ámbitos. No sé cómo sería para los abogados, los jueces, etcétera, pero sí creo que hay que dar lugar siempre a que no hay verdades universales, abarcadoras de todo, sino que antes hay que considerar todos los puntos ciegos, porque justamente el trabajo de cuidados sí es un punto ciego en todo el lenguaje público. Entonces necesitamos reconocer que hay ese punto ciego y conforme lo vayamos articulando desde todas las disciplinas, siempre tener en cuenta que hay ese punto ciego, ¿no? Porque si no, luego es muy, pues sí, muy categórico lo que se dice, o simplemente no se reconoce, o simplemente se invisibiliza, y poder decir es que estos trabajos invisibilizados existen y tienen que transformar todo en la vida pública, ¿no? Entonces creo que eso sería primero como reconocer el lugar de enunciación, reconocer que hay muchos vacíos, y bueno, al respecto de esto, muchísimos más, y desde ahí empezar a trabajar. No sé cómo eso cambiaría su forma de trabajar, pero supongo que sí la cambiaría, no sé. Sí, mira, yo en lo personal siempre he dicho que el derecho es una práctica social. Entonces, si tú analizas las leyes, los sistemas jurídicos, pues es el reflejo de la sociedad en que vives. Este cambio que se ha venido dando en las propias leyes, en el lenguaje, en el derecho, en la sentencia, es lo que nos va a dar precisamente el cambio estructural. Por ejemplo, te decía, las tesis de la primera sala de compensación, no sé, o doble jornada, o la de la doble jornada entre cónyuges, al principio fue así como un boom, para bien y para mal, o sea, tampoco, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que se pretende,
a través de las sentencias y del derecho, hacer el cambio estructural. Pero la base está en la sociedad, la base es que se haga visible para que el derecho lo adopte y lo pueda retomar y hacer obligatorio, ¿no? Sí. Y hacer obligatorio. Oye, me gustaría mucho que Hilda nos hiciera mención si hay alguna pregunta de nuestra audiencia para que tenga interés en que Alejandra nos conteste, para que no se convierta, porque nos podríamos ir a tomar un café muy a gusto, pero para que sea con la interacción de la audiencia. Hilda, ¿tienes alguna pregunta? ¿Una pregunta o alguna? Claro que sí, ministra. Ale, pues mucha gente está mandando muchas felicitaciones, muchas reflexiones personales, pero sobre todo también nos dicen dónde podemos bajar el libro, ¿no? Entonces, les quiero compartir, si me permites, nuevamente, en Enjambre Literario y Caja Negra, ¿cierto? Ahí pueden entrar en la web y ahí pueden descargarse gratuitamente tu libro. ¿Es así? Así es. Perfecto. Si buscan Su cuerpo dejarán Caja Negra, que es con K, Caja Negra, y ahí Caja Negra es un proyecto cultural y periodístico que alberga el libro para la descarga gratuita de las ediciones que muy cuidadosamente hicieron el Periódico de las Señoras en PDF y Enjambre Literario en EPUB y en móvil. Ahí lo pueden descargar. Perfecto. Y sobre un comentario sobre lo que estaban hablando, que ahora estaba yo pensando en esto de cómo ir llevando la literatura, los hechos de la vida cotidiana, estas tradiciones en las que todos hemos crecido, en la mayoría en ambientes machistas, etcétera, cómo irlos cambiando y la función que tiene el derecho en esto, ¿no? Y me parecía muy interesante ver cómo, por ejemplo, en el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cómo ha sido la evolución de los cuidados y de las sentencias respecto a igualdad de género. Y es muy interesante que ver, por ejemplo, en 1998, en el caso Petrovic contra Austria, un hombre pidió hacerse cargo del cuidado de sus hijos y de sus hijas, no se lo autorizaron, y él decía, me está discriminando, y el Tribunal Europeo no le dio la razón. Sin embargo, años después, en 2010, que ya estamos empezando, que ahí la llevamos poco a poco, en el caso Konstantin Markin contra Rusia, del 7 de octubre, efectivamente ya el Tribunal Europeo reconoce un cambio de la sociedad. Y dice, por supuesto que también, si un hombre está pidiendo quedarse al frente del cuidado de sus hijos y de sus hijas, también se le debe de conceder bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, este cambio del que tú hablabas con la ministra hace unos momentos, ¿cómo irlo generando? ¿Cómo llevar esta evolución y estas medidas progresivamente a las diferentes sentencias? Pues yo creo que, por ejemplo, aquí tenemos un par de ejemplos respecto al Tribunal Europeo, ¿no?, de Derechos Humanos. Entonces, quería comentar esto. Y mira, por ejemplo, uno de los casos icónicos de la recientemente fallecida Ruth Bader fue ese. Exacto. En donde un hombre pedía una determinada pensión en función de que iba a ser cuidador de su madre, ¿no? Uh-huh. Y fue uno de los casos icónicos de ella. Y tuvo que partir de hacer conscientes a los jueces de que era un hombre el que iba a cuidar, para que se viera también la condición de igualdad y la situación de la mujer. A la mujer le corresponde, al hombre no. Entonces, ¿por qué le vamos a dar una pensión o algo al hombre? Si a eso le toca a las mujeres, no al hombre. Entonces, yo te lo volteo y te hago ver que el hombre también lo puede hacer, para reconocer el trabajo de la mujer. Es como el derecho va cambiando. Yo me quedé pensando, ¿qué tanto, por ejemplo, a nosotros como juzgadoras sería conveniente, o en cualquier ámbito laboral, sería conveniente ver a través de un ensayo como el tuyo, y no tendríamos toda tu habilidad de escritora, pero sí tratar de hacer visibles las diferentes situaciones que vivimos las mujeres, por ejemplo, en órganos colegiados, donde hay 2 hombres y una mujer, ¿no? Entonces, un tribunal colegiador, ¿no? Y hacer visible a través de un esquema semejante al tuyo, ¿sí? Que no es crítica dura, sino
ironía, como tu tío jubilado, es ironía, hacer visibles cuáles son, cómo se comportan los hombres con las juzgadoras en un colegiado, sin agredirlos a través del chiste, de la ironía, de la anécdota, pero que se refleje, ¿no? Como el trato de muchos de ellos hacia las mujeres aún dentro del ámbito laboral. Claro, sí, yo me apunto como editora, lo que necesiten. La escritura de lo privado de las mujeres es súper potente, es una potencia de verdad, así que no sé si hemos reconocido tanto nosotras, porque las mujeres empezamos a hablar de nuestro ámbito privado, que además está mal visto, ¿no? Nos han dicho de todo por hablar sobre eso en la literatura, porque los temas universales se supone que son otros, pues claro, los masculinos, ¿no? Los que han dejado en tradiciones añejas, entonces pues claro que se van a convertir en temas universales, porque pues es lo que el mundo masculino alcanza a ver también, pero justamente las mujeres tenemos una potencia también en la escritura de lo privado, y es desde ahí, desde decir yo quiero escribir sobre esto, y yo lo viví, ¿no? Porque a veces una dice, pero ¿a quién le va a interesar? O ¿yo qué derecho tengo? Y no, pues es apropiarnos de eso que sabemos que vivimos y decirlo así desde nuestro lugar de enunciación. Así que si lo quieren hacer, estaría, de verdad, yo soy la primera lectora, lo que quieran, aquí estoy. Y en los diferentes trabajos, ¿no? Las mujeres que realizan funciones de seguridad de policías o juezas o no sé, ingenieras, desde los diversos cargos, cómo son, qué trato reciben, cómo se relacionan cuando la mayoría del contorno son hombres, ¿no? Sí, totalmente. Estaría... Sí. No, estaría increíble porque eso se cuenta con que no se va a decir. Hay una especie de pacto de secrecía de todas estas cosas que ocurren, que nosotras sabemos que están ocurriendo, pero que no encontramos estructuras para poder compartir. Y la escritura para las mujeres siempre ha sido un asunto muy cercano, ¿no? Tanto la escritura como contar, ¿no? Narrar lo que nos ocurre, ya sea en una plática con amigas, ya sea en nuestros diarios, ya sea, hay muchos soportes que las mujeres usamos para poder justamente, pues, articular todo eso que nos ocurre y que no encontramos estructuras para decir. Entonces, yo digo la escritura porque pues, también a eso me dedico y le hago promoción, ¿no? Pero hay muchas otras cosas y creo que sí, es una potencia, o sea, de verdad, no está tan reconocida como debería y ya sabemos por qué, pero es una potencia así absoluta, la escritura de lo privado de mujeres, de lo privado y de estas experiencias que sabemos que existen y que no podemos decir, entre comillas, ¿no? Claro. Nosotros organizamos un evento que me encantó el título, que se llamaba Cuando las mujeres hablan, el derecho cambia. Y era muy enfocado precisamente a esta situación, ¿no? Las mujeres tenemos que hablar para que el derecho cambie. Eso es, en principio, lo que tenemos que hacer. Ahora, concretamente, ¿qué ha sucedido durante la época que estamos viviendo la pandemia derivada del COVID-19? ¿Tú has visto alguna dinámica familiar que ha cambiado? ¿Quiénes son los sectores más, bueno, sabemos cuáles son los sectores más afectados, pero ¿cómo ha impactado la pandemia en el ámbito familiar, en el ámbito privado? ¿Tú tienes alguna referencia o nos puedes comentar algo al respecto? Sí, lo que yo he visto y también como que sí se ha puesto sobre la mesa en algunos medios y en algunas plataformas es que justamente se ha recrudecido como esta precarización de las cuidadoras. Esa es la primera cosa, ¿no? De las mujeres que son madres, de las mujeres que trabajan en hogares, porque pues el hogar se convirtió en la casa, se convirtió en el espacio de trabajo, en el espacio de estar todo el tiempo, y eso evidentemente hizo que primero mucha gente se diera cuenta de que existían trabajos que había que hacer en el hogar, ¿no? O sea, muchos varones, por ejemplo, yo me acuerdo de muchos
muchos comentarios en redes sociales de nunca había lavado tantos trastes, ¿no? Y todas nosotras decíamos, mira, bienvenido a la vida doméstica. Por un lado eso, y por otro lado, que no sé si es visibilización, yo diría que no todavía, nada más es una especie como de darse cuenta, muy en lo empírico, pero tampoco confiaría mucho en que eso va a ser un cambio estructural. Y la otra es que pues todo el trabajo de cuidado se recrudeció porque estamos todo el tiempo en casa, ¿no? Durante el confinamiento que duró mucho y todavía esto de que las niñas y los niños tomen clases dentro de sus casas, pues también recrudeció pues un montón de asuntos que están sin resolver, de acceso a la información, de acceso a la tecnología, de invisibilización de los cuidados, y creo que pues justamente ya es urgente tomar de ahí todas estas cosas y ponerlas todavía más visibles, todo lo que se pueda, porque no se nos puede olvidar, también eso es el riesgo, me parece. ¿Tú podrías considerar que uno de lo que ha dejado al interior, en lo privado, es que lo que estás tú diciendo, por ejemplo, es los hombres ya se están dando cuenta que existe un trabajo de cuidado en la casa, no solo de hijos, sino de labores domésticas, y se están dando cuenta que existe y que es pesado. Ese podría ser, como tú dices, no nos va a llevar a un cambio estructural, porque la mayoría de los hombres saldrán y dirán, ay, qué pesado fue esta etapa y se acabó. Pero sí, por lo menos, se podría hablar que ellos empiezan a visibilizar que el trabajo en casa es trabajo, ¿sí? Las labores domésticas es trabajo. Fíjate, Hilda me dice que están pidiendo que nos realices un resumen de tu libro. Entonces, tú hazlo. Yo podría hacer la presentación porque me encantó, traigo muchas notas, pero te toca a ti hablarnos de tu libro. Entonces, por favor, Alejandra. Este libro es un ensayo que narra la experiencia que tuve como cuidadora de mi abuela, remunerada por mi familia, y el libro justamente fue escrito en vivo, ¿no? Quiere decir, yo estaba haciendo ese trabajo remunerado mientras lo escribía, lo cual quiere decir que la escritura era una jornada más de todo el trabajo que estaba haciendo, tanto el trabajo independiente, el trabajo de cuidados y la escritura del libro. Entonces el libro narra en tiempo real cómo fui descubriendo asuntos que no había visto de esa manera en todo lo que tiene que ver con trabajo de cuidados, trabajo del hogar y todo lo que implica. Además, no solamente conmigo, sino con mi abuela, con mi madre, con mi hermana, que eran como parte de mi círculo muy cercano de cuidados de mi abuela, con una de mis tías también, y narra esa experiencia desde el ensayo, esa experiencia en el ámbito familiar, de todo lo que reflexioné, lo que he aprendido, lo que me interesa sobre el trabajo de cuidados, y al mismo tiempo, como creo que eso es una parte importante del libro, espero no hacerles bolas ahí con estas, porque además creo que es un libro que yo dije, es mi oportunidad, voy a poner todo, ¿no? De verdad, todo lo que a mí me parecía importante para poder decirles como esto estoy aprendiendo, esto me parece importante, ¿no? Entonces también hablo sobre la misma escritura del libro, ¿no? El libro muchas veces reconoce como que se está escribiendo a sí mismo mientras estoy haciendo el trabajo de cuidados, y todos los miedos que eso me suponía, porque también yo no sabía si decir o no que estaba escribiendo este libro a mi familia, porque eso es un asunto importante, y lo digo desde muy al inicio, ¿no? Como estoy escribiendo un libro sobre mi abuela y no le puedo decir, o sí le tengo que decir, o qué va a pasar ahí. Entonces es una reflexión en tiempo real sobre mi trabajo como cuidadora remunerada de mi abuela en el ámbito familiar. Creo que así, no sé, espero que haya quedado claro y que lo quieran descargar. Es muy pequeñito y es muy... Intenté hacer una conversación como si me estuvieran escuchando. Espero haberlo logrado. Sí, lo lograste. Sí, lo lograste, ¿eh? Y además conocemos a tu familia ya. Déjame decir. Tu familia, tu edad la podemos sacar fácilmente. Todo.
tus Dejarlas entrar a la experiencias, cocina de mi abuela, sí. tus gustos. Es una delicia leerlo. Pero digo, muchos nos identificamos con el libro, pero lo haces visible en función de que es un trabajo. Te pagaban por eso. Y es bien importante. Gildan te va a hacer una pregunta del público. A mí me gustaría comentarte también, Alejandra, que gracias por haber escrito esto, que realmente haces que a través del lenguaje, que se estructura el pensamiento, se va estructurando una sociedad distinta, ¿no? Y lo nombras tal cual es. Y yo creo que eso ya es un gran éxito. Nos identificamos plenamente, yo creo, muchas personas en la lectura de tu libro. Y bueno, yo quería contarte que en la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estamos haciendo unos conversatorios que precisamente hablan de la interseccionalidad, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, del trabajo de las mujeres cuando se conjunta con otra condición de opresión, de vulnerabilidad, que es las adultas mayores, ¿no? Las personas de la tercera edad. Y en una de ellas, Alda Facio nos comentaba precisamente que, sobre todo también en México, y esa es una realidad, muchas abuelas cuidan a sus nietos, ¿no? Y ahí hay un gran impacto en todos los ámbitos, económico, social, de todo. Tu caso es diferente porque tú cuidas a tu abuela, ¿no? Pero no sé si nos podrías decir sobre esta otra realidad que está presente en México, en muchas familias mexicanas. Sí, claro que sí, muchas gracias. Justamente es algo que también pienso mucho a partir de esta experiencia de trabajo remunerado como cuidadora de mi abuela, porque mi abuela fue mi cuidadora, es mi cuidadora todavía. Mi abuela no ha dejado de ser cuidadora durante toda su vida. Ella es una cuidadora experta, ¿no? Es de las personas que yo sí pondría que la entrevistaran si necesitan saber algo del trabajo de cuidados, porque sabe todo. Y de la olla express, que ya a mí me da tanto miedo, ella es experta en olla express. Y a mí me parece muy importante eso, o sea, volver a ver a las abuelas con otros ojos y decir que son mujeres que han trabajado toda su vida en los cuidados. A lo mejor no toda su vida todas las abuelas, ¿no? En el caso de mi abuela sí es trabajadora de tiempo completo desde hace décadas. Ahí lo digo en el libro, ¿no? Lleva una trayectoria de 60 años, 70 años más, como cuidadora de tiempo completo. Entonces, creo que sí, no sé si es no lo quiero plantear como deber, no lo quiero plantear como algo así de imposición, pero si volvemos a ver a nuestras cuidadoras del ámbito familiar y del ámbito no familiar con esos ojos de mujeres trabajadoras, de verdad que el mundo sí cambia. Nuestro mundo, para empezar, el de nosotras como personas, y eso da otros filtros para ver lo demás, y a mí me parece urgente. Y es algo que he visto mucho en generaciones más jóvenes, como esta revisitación al rol de sus mamás, de sus abuelas, de sus cuidadoras, y empezar a enterarse más de esas personas que son, ¿no? Como que nos han vendido mucho la idea durante mucho tiempo de que son nuestras abuelas, nuestras mamás, y en función de eso existen, y no es cierto, ¿no? Y todo lo que saben, todo lo que han aprendido, todo lo que han vivido, me parece fundamental ponerlo en el centro. Entonces creo que sí, contar las historias de nuestras abuelas, escucharlas, reconocer su trabajo en la medida de lo que pues, podamos y estemos a disposición, pero me parece así fundamental, ¿no? Ya cambia todo, cambia la vida. Exacto. Exacto. Mira, por ejemplo, tú dices que es un libro para ti, para tu yo anciana del futuro. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves tú como anciana? O sea, porque ahorita estás en juventud, cuidando a tu abuela con un trabajo, pero tú nos dices, es un libro para mi yo anciana del futuro. ¿Cómo sería? ¿Cómo te ves? Voy a hablar de mi visión ideal, porque también ahí en el libro hablo de la visión funesta de no vamos a tener pensión, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a tener hijos, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a cuidar? Pero lo que sí me interesaba mucho dejar como puente tendido es justamente la idea de ser comunidad y por lo tanto hacer desde ahorita, o sea, tener muy consciente que vamos a ser personas ancianas, personas envejecidas en un futuro,
y empezar a tender puentes desde ahorita, porque la vejez sí es un tabú. Sí nos da miedo, creo yo. Yo podría afirmar eso por lo que yo vi en mi libro, ¿no? O sea, incluso cuando pregunté las canciones, porque el libro tiene una playlist ahí que me ayudaron a construir las personas de Twitter que respondieron a un llamado, y yo les preguntaba justamente como cuál es la canción que te va a acompañar a tu vejez. Y para mí era una pregunta muy fácil, pero pues no, era muy difícil, y cuando me la hice a mí misma también dije, pues quién sabe, es todo incierto. Pero entonces lo que sí creo, lo que sí puedo rescatar, y sin, o sea, de verdad sin visiones ideales, ni, sí, ni ficcionales, ni nada, es que necesitamos hacer comunidades y trabajar desde ahora para eso, para poder ser reconocidas, para poder estar en compañía, para poder crear espacios que nos cuiden y que también podamos cuidar pues a nuestros pares, ¿no? Yo sí me veo, espero, viviendo con mis amigas en Coatepec, en una casa, repartiéndonos las labores domésticas, y en Coatepec porque tiene un buen clima justamente para nuestras articulaciones y para nuestros cuerpos, así que espero, esa es mi visión ideal, digamos que todo lo que estoy ahorita construyendo va hacia allá, a poder vivir en una casa con amigas, que nos podamos cuidar entre nosotras, pero pues cada quien tendrá también como diferentes visiones según sus contextos, ¿no? No sé ustedes si tienen su canción de la vejez. Fíjate, Alejandra, que ahorita que estás diciendo eso, hablamos mucho de estancias infantiles como una obligación del propio Estado para que la mujer pueda trabajar. ¿Qué importancia le damos a la situación que tú estás diciendo? ¿Sí me explico? O sea, corresponde al Estado dar las condiciones para que las personas que afortunadamente lleguen a la vejez tengan condiciones sanas, saludables, estructuradas, para que esa etapa de su vida la puedan se sigan desarrollando. Tendría que, como política pública, también establecerse ese tipo de visión hacia los adultos mayores. Definitivamente sí, y voy a citar a Laide Ventura Medina, que además de ser una gran escritora de ficción, fue un gran apoyo para mí durante la escritura de este libro. Ella está en el libro, es una de las mujeres con las que platiqué y me dio una selección de fuentes que me ayudaron porque ella es experta en envejecimiento, y ella me platicaba justamente que todo lo que significa convivencia cuando somos personas envejecidas o para las personas envejecidas, da una mejor calidad de vida, incluso si todas las demás condiciones pueden estar un poco más difíciles, digamos. Ella me decía que a lo mejor si hacemos estancias en las que los adultos mayores y las adultas mayores estén como hipercuidados, en ese sentido, como que todo mundo esté al pendiente y que no les pase nada, ¿no? Como de cristal, que a veces así tratamos también a las personas envejecidas. Luego es menor la calidad de vida y el nivel, digamos, de alegría y de vitalidad que cuando tienen posibilidades de convivir. Entonces tenemos todos estos programas que yo creo que podrían ampliarse y podrían revisarse, de todos estos grupos de personas envejecidas que tenemos como para pues hacer muchísimas cosas y hacer sentir que la vida no se está terminando, o sea, que ya no hay oportunidades de seguir haciendo comunidad, sino al contrario. Entonces, este sentimiento de comunidad es muy importante y creo que ya hay ciertos programas, pero que eso se podría reforzar, ¿no? Un amigo ministro me mandó ayer un video muy interesante de lo que implica que tenemos que dejar el culto a la juventud, sino empezar a pensar como en el ser humano en su integridad, dejando el culto a la juventud. Y coincido totalmente contigo. Tenemos en la actual, así como tenemos el aspecto machista, también tenemos el culto a la juventud, o sea, son estructuras que hay que ir moviendo si queremos tener una sociedad mejor. Sí. Hilda. Sí, yo quería preguntarle a Ale,
¿Tú cómo ves, Ale? Se debate si la jubilación anticipada de las mujeres es una forma de compensar su doble jornada. ¿Tú crees que en serio lo es? ¿O las regresaríamos a trabajar a su casa, por ejemplo? Sí, si no se atienden las estructuras de lo privado, luego son estas políticas públicas que parece que están como dando dádivas, de decir, ahí va, ve a tu casa, y luego las casas pues no están tampoco, o sea, nadie está cuidando qué pasa con las mujeres en sus casas, y eso es una de las grandes, sí, de las grandes violencias que se viven en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que me parece una buena intención, pero justamente lo que aprendemos cuando somos cuidadoras es que las buenas intenciones no bastan, que hay que estar informadas, que hay que aprender, que hay que sobre todo preguntar. No sé si les ha pasado, pero luego una cree que está cuidando y resulta que la persona cuidada no está entendiéndolo como cuidado, sino como imposición, como cualquier otra cosa. Y a mí me parece muy importante que cuidar también es preguntar, es escuchar, es, pues sí, tomar en cuenta todas las cosas que están alrededor. Y si queremos cuidar a las cuidadoras, creo que eso es básico, porque eso luego puede ser peor, ¿no? Tal cual. Fíjate que la pregunta de Hilda, bueno, que vino, es muy interesante porque se está planteando en el ámbito jurídico. Nosotros tenemos en la Corte una acción referente a ese tema, por lo tanto no puedo opinar, pero se está planteando eso, ¿no? Las mujeres se jubilan 5 años menos que los hombres, ¿por qué? Pues porque ellas cuidan, tienen doble jornada, etc. ¿Esto es constitucional o no? ¿Es discriminatorio o no? Y entonces es un tema muy interesante. Qué bueno que te lo preguntaron, visto desde una feminista, porque es muy interesante el tema, ¿no? Puedes decir, puede ser una acción afirmativa o no, bueno, sí, porque les dejan jubilarse, pero ¿qué implica? Las regresas a su casa, etcétera, ¿no? Sigues con tus roles a ti sí, porque tú tienes que cuidar, o sea, sigues generando los mismos roles que pretendes evitar. Es un tema muy sensible, yo no opino, pero pero qué bueno que te lo preguntaron a ti. Pero es justo la importancia de poder pensar aquí desde diferentes ámbitos, desde el derecho, desde la literatura, desde el ensayo en este caso, ¿no? Cómo ir mejorando, cómo ir implementando políticas públicas, qué se puede hacer para que esto realmente trascienda, para que llegue a esto que la sociedad demanda además, ¿no? Que es una urgencia y que más que nunca lo vemos con esta crisis por el COVID, ¿no? Que está afectando tanto, causando tantas también trastornos de salud mental, por supuesto que está impactando. ¿Cómo no va a impactar en depresión, en angustia, en todo esto que muchas y muchos estamos sufriendo al estar en casa con un cúmulo de ser maestra, sacar adelante nuestro trabajo, cocinar, ¿no? Es como ya no sabes ni por dónde, ni a qué hora, y además no puedes salir, entonces no puedes pedirle apoyo a nadie. Entonces está siendo realmente difícil para muchas y muchos, ¿no, Ale? No sé. No, claro que sí, y creo que justamente por eso no podemos dar por hecho que los lenguajes públicos tradicionales tienen respuestas o tienen todas las respuestas para los asuntos que están justamente invisibles estructuralmente. Entonces, sí es muy importante, pues a partir de las experiencias, porque aparte, lo que yo he aprendido con este libro y que no me hubiera esperado es que justamente son experiencias comunes. Yo sabía que podía interpelar a muchas mujeres, contaba un poco con eso como para que pues a través del libro pudieran escuchar mi experiencia, pero lo que no calculé es pues la estructuralidad que se puede hacer visible cuando una mujer habla, una mujer cuenta su experiencia, también está contando una estructura. Y ahí es donde nos identificamos, ahí es donde también podemos, pues muchas mujeres que no vivieron lo que yo, o sea, que no han vivido lo que yo, de todas maneras tienen ahí las bases de la conversación para hablar sobre sus propias historias, sus propios contextos, y pues eso nos hace ver que sí hay una estructura que no está nombrada, y no podemos dar por hecho que los lenguajes públicos la están considerando del todo, porque pues de dónde, ¿no? O sea, no está en la tradición. Entonces, pues necesitamos construir. Claro. No sé si sabes que existe una meta que es la 5, seguramente lo sabes,
la 5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y en esta meta específicamente se fija en la agenda reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia según procede en cada país. Yo te quiero felicitar también porque tu libro está apoyando directamente el cumplimiento de este objetivo a través de llevarlo a personas, en general, hombres, mujeres. No es un discurso, estás haciendo patente una realidad que nos motiva y que nos motiva y nos va a ayudar a cambiar estructuras y nos va a ayudar a cambiar legislaciones, partiendo de la realidad que tú reflejas y que además de una forma muy divertida, muy divertida. Muy divertida. Qué bueno esto de lo divertido, porque luego me dicen que han llorado con mi libro y yo, no, yo quería que te rieras y que me sonrieras y que como que sintieras el apapacho. Y a mí me da mucha pena cuando me dicen que lloran. Claro, es porque hay fibras sensibles, o sobre todo porque van a sus propias historias, y hay historias de cuidados de verdad muy fuertes, muy, pues sí, que necesitan pues ser reconocidas urgentemente, porque hay historias muy dolorosas también detrás de los cuidados, ¿no? Y todas lo hemos vivido y lo sabemos, ¿no? Como cuando tú lloraste, sí. Cuando te dieron la lista tu amiga te pasó la lista. Sí, de la bibliografía, de los temas que tenías que consultar. Llorar es bueno. Llorar, o sea, llorar es una gran cosa. Esa emoción, sí. No es de dolor, es de emoción, tiene muchas facetas el llorar, ¿no? Claro que sí, toda la razón. Además, yo soy defensora de llorar, así que sí, no debería de sentirme mal por eso, sino decir... nada. Oye, además, me encantó lo que tú decías, porque ese catálogo de canciones van hacia atrás, si la vida no ha terminado. Cuando te empezaste a preguntar qué canción le gustaría tener en su vejez, se van hacia atrás, pero no tiene por qué ser hacia atrás. Y me encantó una frase que dice que podemos ser un país de ancianas y ancianos que cantan. Eso es como esperanzador, o sea, refleja a lo que queremos llegar, ¿no? De estructuras, de vidas, de conciencia. Un país que canta, de ancianas y ancianos que cantan. Ya tenemos que cerrar. Yo te quiero decir otra vez, gracias, me encantó tu libro, me revitalizó, que es bien importante para la labor de las juzgadoras y juzgadoras, me revitalizó tener conciencia, empatía. Te quiero agradecer su libro y que hayas escrito este libro, y es altamente recomendable, porque tocas todos los puntos, no es políticas públicas, economía, trabajo invisibilizado, ancianos mayores, todos los puntos los vas tocando en tu libro. Entonces, es altamente recomendable. Muchas gracias por estar con nosotros y por escribir tu libro, Alejandra. Nos falta la novela, ¿verdad? Que le prometiste a la abuela, oye. Hay que seguir. Claro que sí, muchísimas gracias, de verdad, es un enorme gusto y ojalá que podamos seguir conversando. Las invito y los invito a descargar el libro si no lo han leído y pues a seguir conversando sobre estos temas que son importantísimos. Muchas gracias. Y a nombre de la Unidad General de Igualdad de Género, les agradecemos su compañía y los invitamos a conocer nuestro blog del Círculo de Lectura, que pueden encontrar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por todo y hasta luego.